¿Sabías que hubo héroes en la historia de México cuyos nombres fueron borrados de los libros oficiales? Soldados valientes, hombres de piel negra, que lucharon y dieron todo por una patria que luego los olvidó. Hoy, vamos a descubrir la verdad detrás de los soldados negros que el ejército mexicano ocultó por haber superado a toda su fuerza oficial. Prepárate para una historia emocionante, llena de coraje, injusticia y memoria. Si te interesa conocer relatos ocultos y emocionantes como este, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así me ayudas a seguir trayendo historias que merecen ser contadas y recordadas. Vamos juntos a rescatar la memoria de quienes nunca debieron ser olvidados. El rugido de los cañones aún retumbaba en mis oídos cuando la noche caía sobre el campamento y el humo de la pólvora se mezclaba con el aroma terroso de la lluvia reciente. Recuerdo ese instante como si fuera ayer. Aunque han pasado décadas desde que mis manos, ennegrecidas por la tierra y la sangre, sostenían el fusil con la misma firmeza con la que ahora sostengo la memoria. Me llamo Samuel, y fui uno de los soldados negros que el ejército mexicano prefirió enterrar en el olvido, porque nuestra fuerza, nuestra lealtad y nuestro coraje superaron todo lo que la historia oficial estaba dispuesta a reconocer. No éramos muchos al principio. Éramos hijos de la diáspora, descendientes de africanos que cruzaron el Atlántico encadenados, o que escaparon de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos y encontraron refugio en las tierras cálidas de México. Algunos de nosotros nacimos en Coahuila, otros en Veracruz, otros más en los pueblos polvorientos de la frontera. Nos unía el color de nuestra piel, sí, pero más aún nos unía el deseo de pertenecer, de ser reconocidos como hombres libres y valientes, dignos de respeto y de un lugar en la historia de esta nación. La primera vez que escuché hablar de la posibilidad de enlistarme en el ejército mexicano fue en la plaza de mi pueblo, cuando un oficial uniforme reluciente llegó a reclutar hombres para la defensa de la frontera. Era el año de 1865, y el país aún se sacudía por las guerras internas y las amenazas externas. Yo tenía apenas 17 años, pero ya había visto suficiente muerte y miseria como para saber que la vida de un hombre negro no valía mucho si no era capaz de defenderse. Mi madre lloró cuando le dije que me iba, pero mi padre, un hombre de pocas palabras y mirada dura, me puso la mano en el hombro y asintió. «Haz que valga la pena, hijo», me dijo, y yo juré que así sería. Nos entrenaron en un cuartel improvisado, bajo el sol inclemente y la mirada desconfiada de los oficiales blancos. Al principio, nos trataban como si fuéramos prescindibles, como si nuestra presencia fuera una concesión incómoda. Pero pronto demostramos que no solo éramos capaces, sino que nuestra resistencia, nuestra disciplina y nuestra ferocidad en el combate superaban las expectativas de todos. Éramos los primeros en levantarnos y los últimos en rendirnos. Cuando los demás caían exhaustos, nosotros seguíamos de pie, impulsados por una rabia antigua y un orgullo que nadie podía arrebatar. Recuerdo a mis compañeros con una claridad dolorosa. Estaba Tomás, el más alto de todos, con una voz grave que retumbaba como trueno cuando cantaba en las noches de guardia. Estaba Ezequiel, que había aprendido a leer y escribir en secreto, y que nos leía cartas y periódicos en voz alta, alimentando nuestra esperanza de que algún día seríamos reconocidos como iguales. Estaba Mateo, que había perdido a su familia en una redada de esclavistas y que luchaba como si cada enemigo fuera el responsable de su dolor. Y estaba yo, Samuel, el más joven, pero también el más terco, decidido a demostrar que mi vida valía tanto como la de cualquier otro soldado. Las batallas eran brutales. Nos enviaban a los frentes más peligrosos, a los lugares donde la muerte era casi segura. Decían que éramos prescindibles, pero nosotros sabíamos que era porque confiaban en que no retrocederíamos. Y no lo hacíamos. En la batalla de Piedras Negras, fuimos nosotros quienes resistimos el asalto enemigo cuando el resto del batallón había sido diezmado. Recuerdo el silbido de las balas, el grito de mis compañeros, el calor pegajoso de la sangre en mis manos. Recuerdo cómo, al amanecer, los oficiales vinieron a felicitarnos, pero sus palabras eran huecas y sus miradas evitaban encontrarse con las nuestras. A pesar de todo, seguíamos luchando. Cada victoria era una pequeña venganza contra el olvido, una afirmación de nuestra existencia. Pero la historia oficial tenía otros planes. Cuando la guerra terminó, cuando los cañones callaron y los vencedores escribieron los libros, nuestros nombres no aparecieron en las listas de héroes. No hubo medallas para nosotros, ni monumentos, ni canciones. El ejército mexicano, temeroso de reconocer que un puñado de soldados negros había superado a toda su fuerza oficial, prefirió ocultarnos, borrarnos de la memoria colectiva.
A veces, en las noches silenciosas, me pregunto si todo valió la pena, si el sacrificio de mis compañeros, el dolor de nuestras madres, la soledad de nuestros padres, sirvió para algo más que para alimentar el orgullo de un país que no quiso reconocernos. Pero luego recuerdo los rostros de mis hermanos de armas, sus risas, sus sueños, su coraje, y sé que, aunque la historia nos haya olvidado, nosotros existimos, luchamos, amamos, y merecemos ser recordados. La vida después de la guerra no fue fácil. Volví a mi pueblo con las manos vacías y el corazón lleno de cicatrices. La gente me miraba con una mezcla de respeto y temor, como si fuera un fantasma de una guerra que preferían olvidar. Mi madre me abrazó con fuerza, llorando en silencio, y mi padre, ya envejecido, me miró con orgullo y tristeza. «Sobreviviste», me dijo, «eso es suficiente». Pero yo sentía que no era suficiente. Quería justicia, quería reconocimiento, quería que el mundo supiera lo que habíamos hecho. Intenté encontrar a mis compañeros, pero muchos habían muerto y otros se habían dispersado, buscando una vida mejor en tierras lejanas. Algunos se convirtieron en jornaleros, otros en obreros, otros más en fugitivos. Yo mismo trabajé en los campos, en las minas, en los caminos, siempre con la sensación de que llevaba una historia a cuestas que nadie quería escuchar. A veces, en las noches de luna llena, me sentaba junto al fuego y contaba mi historia a los niños del pueblo, esperando que al menos ellos recordaran. Un día, muchos años después, un joven historiador llegó al pueblo. Se llamaba Luis, y tenía una curiosidad insaciable por las historias no contadas. Me buscó, me escuchó, tomó notas, hizo preguntas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz tenía peso, que mis recuerdos importaban. Le conté todo, las batallas, las traiciones, las victorias, las pérdidas. Le hablé de Tomás, de Ezequiel, de Mateo. Le mostré las cicatrices en mi cuerpo y en mi alma, y él prometió que algún día nuestra historia sería contada. Pero el ejército mexicano y los guardianes de la historia oficial no querían que esa verdad saliera a la luz. Luis fue amenazado, sus notas confiscadas, su investigación silenciada. Yo mismo fui visitado por hombres de uniforme, que me advirtieron que era mejor olvidar, que el pasado debía quedarse enterrado. Pero yo ya era viejo y no tenía miedo. No puede matarnos dos veces, les dije. Ya nos mataron una vez, cuando nos borraron de la historia. Pero mientras yo viva, seguiré contando la verdad. Ahora, mientras escribo estas palabras, sé que mi tiempo se acaba. Mis manos tiemblan, mi vista se nubla, pero mi memoria sigue viva. Quiero que el mundo sepa que existimos, que luchamos, que fuimos más fuertes que el olvido. Quiero que los hijos de mis hijos, y los hijos de sus hijos, sepan que hubo una vez un grupo de soldados negros que defendieron a México con más valor que nadie y que merecen ser recordados. Recuerdo una noche en particular, cuando la guerra estaba en su punto más álgido. Estábamos acampados cerca del río Bravo, el aire era frío y húmedo, y el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Tomás se sentó a mi lado, su silueta recortada contra la luz temblorosa del fuego. ¿Crees que algún día nos recordarán?, me preguntó, su voz apenas un susurro. Yo no supe qué responder. En ese momento, la idea de ser recordados parecía tan lejana como la paz misma. Quizá no nos recuerden por nombre, le dije al fin, pero mientras uno de nosotros siga vivo, nuestra historia vivirá. Tomás asintió, y juntos miramos las llamas, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La discriminación no terminó con la guerra. En los pueblos, en las ciudades, en los mismos cuarteles, seguíamos siendo los otros, los diferentes, los invisibles. Pero nosotros sabíamos quiénes éramos. Sabíamos lo que habíamos hecho. Y eso nos daba una fuerza que nadie podía quitarnos. A veces, en mis sueños, vuelvo a aquellos días. Veo a mis compañeros marchando a mi lado, sus rostros iluminados por la determinación y la esperanza. Escucho sus risas, sus canciones, sus historias. Siento el peso del fusil en mis manos, el latido acelerado de mi corazón, la certeza de que, aunque el mundo nos olvide, nosotros nunca nos olvidaremos. He visto pasar generaciones. He visto a los niños crecer, a los viejos morir, a los pueblos cambiar. Pero la historia oficial sigue siendo la misma, una historia incompleta, una historia que nos niega. Por eso escribo estas palabras, por eso cuento mi verdad, porque sé que, en algún lugar, alguien escuchará. Alguien recordará. Y cuando ese día llegue,
cuando nuestros nombres sean pronunciados de nuevo, cuando nuestras hazañas sean reconocidas, sabré que todo valió la pena, porque la memoria es la única victoria que nadie puede arrebatarnos. A veces, cuando el viento sopla fuerte y las sombras se alargan sobre la tierra, me parece escuchar las voces de mis compañeros, llamándome desde el otro lado del tiempo. Me parece ver sus rostros, sus sonrisas, sus miradas llenas de vida. Y entonces sé que no estoy solo, que nunca lo estuve. Esta es mi historia. Esta es nuestra historia. La historia de los soldados negros olvidados que el ejército mexicano ocultó por exceder a toda su fuerza oficial. Que nadie nos borre, que nadie nos calle, que nadie nos olvide. La noche en que todo cambió fue una de esas noches en que el cielo parece arder de tanto relámpago. El enemigo había avanzado más de lo esperado, y el general, desesperado, ordenó que nuestra compañía defendiera el puente a toda costa. Son prescindibles, escuché murmurar a un capitán. Pero nosotros sabíamos que no éramos prescindibles. Éramos la última línea de defensa. Nos apostamos en la ribera, el agua helada lamiendo nuestras botas, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Tomás me miró, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio miedo y mi propia determinación. No vamos a retroceder, me dijo, y yo asentí. El combate fue feroz. El estruendo de los disparos, los gritos, el olor a pólvora y sangre. Vi caer a Ezequiel, su cuerpo desplomándose en el barro, pero aún así seguimos luchando. Vi a Mateo arrastrarse herido, pero negándose a soltar su fusil. Vi a Tomás, gigante entre los hombres, resistiendo hasta el último aliento. Cuando el sol salió, el puente seguía en pie, y nosotros, los soldados negros, seguíamos allí, cubiertos de sangre y barro, pero invictos. El general vino a felicitarnos, pero su mirada era fría, distante. Sabía que habíamos hecho lo imposible, pero también sabía que no podía permitir que nuestra hazaña eclipsara a los demás. Esa fue la última gran batalla. Después de eso, nos dispersaron, nos relegaron a tareas menores, nos silenciaron. Pero nosotros sabíamos la verdad. Sabíamos que, por una noche, fuimos los héroes de México. Ahora, al final de mi vida, me doy cuenta de que la verdadera batalla no era contra el enemigo, sino contra el olvido. Y en esa batalla, sigo luchando, porque mientras haya alguien que escuche, alguien que recuerde, nuestra historia vivirá. Así que, si alguna vez escuchas hablar de los soldados negros que defendieron a México, recuerda que no fuimos un mito, ni una leyenda, ni una nota al pie de página. Fuimos hombres de carne y hueso, con sueños, con miedos, con esperanzas. Fuimos olvidados, sí, pero nunca vencidos. Y mientras mi voz siga viva, seguiré contando nuestra historia. Porque merecemos ser recordados, porque fuimos más grandes que el olvido, porque fuimos, y somos, los soldados negros olvidados que el ejército mexicano ocultó por exceder a toda su fuerza oficial. El tiempo, dicen, es el mejor remedio para las heridas. Pero hay heridas que no cierran, cicatrices que no se ven pero que arden cada vez que el silencio se hace demasiado profundo. Así me sentía yo, Samuel, cada vez que el crepitar del fuego en las noches de mi vejez me devolvía a los días de la guerra, a los días en que la vida pendía de un hilo y la muerte era una sombra familiar. Recuerdo una tarde, muchos años después de la última batalla, cuando el pueblo celebraba la independencia. Las calles estaban adornadas con banderas, los niños corrían entre los puestos de comida, y la música de una banda local llenaba el aire con notas alegres. Yo caminaba despacio, apoyado en mi bastón, observando los rostros jóvenes y despreocupados. Nadie me reconocía ya como el soldado que fui. Para ellos, era solo un viejo más, uno de tantos que arrastraban los pies y miraban el mundo con ojos cansados. Me detuve frente a la plaza, donde un grupo de escolares recitaba los nombres de los héroes nacionales. Escuché los nombres una y otra vez: Hidalgo, Morelos, Guerrero, Zaragoza, pero ninguno de los nuestros. Ningún Tomás, ningún Ezequiel, ningún Mateo, ningún Samuel. Sentí una punzada de amargura, una rabia sorda que me apretó el pecho. ¿De qué sirve luchar?, pensé, si al final la historia decide a quién recordar y a quién enterrar en el olvido. Fue entonces cuando una niña, de no más de 8 años, se me acercó. Tenía la piel oscura y los ojos grandes, curiosos. Me miró con una mezcla de timidez y admiración. ¿Usted fue soldado?, me preguntó, señalando la medalla deslucida que aún llevaba en el pecho, la única que me atreví a conservar. Asentí, sorprendido por su interés. Sí, pequeña.
Fui soldado hace mucho tiempo. ¿Y peleó en la guerra? Insistió, con la inocencia de quien aún no comprende el peso de esas palabras. Peleé, sí, y sobreviví. La niña sonrió, y por un instante vi en su rostro el reflejo de mi propia infancia, de mis propios sueños. Mi abuela dice que los soldados negros son los más valientes, dijo, y su voz fue como un bálsamo para mi alma herida. Me agaché, con dificultad, y le tomé la mano. Tu abuela es sabia. Nunca olvides lo que te dice. La niña asintió y corrió de vuelta con su familia, dejándome solo con mis pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, nuestra historia no estaba completamente perdida. Tal vez, en los susurros de las abuelas, en las canciones que se cantan en secreto, en los cuentos que se cuentan a calor del hogar, nuestra memoria seguía viva. Esa noche, al regresar a mi casa, me senté junto al fuego y dejé que los recuerdos fluyeran como un río desbordado. Cerré los ojos y volví a ver a mis compañeros, a escuchar sus voces, a sentir el peso de sus miradas. Una de las noches más largas de mi vida fue la que pasamos en la trinchera, esperando el ataque enemigo. El aire estaba cargado de humedad, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el sudor y el miedo. Tomás, siempre el más valiente, intentaba animarnos con historias de su infancia en Veracruz. ¿Sabes, Samuel?, me dijo mientras afilaba su bayoneta. Cuando era niño, solía correr por los campos de caña, imaginando que era un guerrero africano, como los que mi abuelo me contaba en sus historias. Decía que nuestros antepasados eran reyes, que llevaban lanzas y escudos, que nunca se rendían. ¿Y tú le creías?, le pregunté, sonriendo a pesar de cansancio. Claro que sí. ¿Por qué no?, respondió, con una sonrisa amplia. Si no creemos en nosotros mismos, ¿quién lo hará? Mateo, que escuchaba en silencio, intervino con voz grave. Mi madre decía que la sangre de los valientes nunca se seca, que aunque el mundo nos olvide, nuestra sangre sigue corriendo por las venas de los que vienen después. Ezequiel, siempre el más reflexivo, añadió, la historia es como un río. A veces, las piedras más grandes quedan ocultas bajo la corriente, pero siguen ahí, sosteniendo el cauce. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Afuera, la noche era un manto oscuro, y el peligro acechaba en cada sombra. Pero en ese momento, sentí que nada podía vencernos. Éramos más que soldados. Éramos hermanos, unidos por un destino común. El ataque llegó al amanecer. El estruendo de los cañones sacudió la tierra, y el cielo se tiñó de rojo y negro. Corrimos a nuestras posiciones, el corazón latiendo con fuerza, la mente despejada por la adrenalina. Recuerdo el grito de Tomás, liderando la carga, su voz resonando por encima del caos. Por México, por la libertad. Disparamos, luchamos cuerpo a cuerpo, resistimos más allá de lo que creíamos posible. Vi caer a muchos de los nuestros, pero ninguno retrocedió. La furia y el orgullo nos impulsaban, la certeza de que estábamos luchando no solo por nosotros, sino por todos los que vendrían después. Cuando la batalla terminó, el campo estaba cubierto de cuerpos, y el silencio era tan profundo que dolía. Caminé entre los caídos, buscando a mis amigos. Encontré a Tomás herido, pero vivo. Ezequiel había recibido un disparo en el brazo, pero sonreía, como si la muerte no pudiera tocarlo. Mateo, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Lo encontré tendido en el barro, los ojos abiertos hacia el cielo, una expresión de paz en su rostro. Me arrodillé junto a él, sintiendo como las lágrimas me quemaban las mejillas. Lo logramos, hermano, le susurré. No te olvidaremos. Tomás se acercó, apoyando una mano en mi hombro. Vivirá en nosotros, Samuel. Siempre. Después de la guerra, la vida siguió, pero nada volvió a ser igual. El ejército nos desmovilizó sin honores, sin reconocimientos, sin siquiera un agradecimiento. Nos dispersamos, cada uno buscando su lugar en un país que prefería no recordar nuestro sacrificio. Yo regresé a mi pueblo, pero la gente me miraba con recelo. Algunos decían que habíamos traído la desgracia, que nuestra presencia era un recordatorio incómodo de una guerra que todos querían olvidar. Otros, en cambio, me buscaban en secreto, pidiéndome que les contara historias de valor y resistencia. Un día, un grupo de jóvenes se acercó a mi casa. Eran hijos de jornaleros, muchachos de piel oscura y ojos brillantes. Queremos aprender a defendernos, me dijeron. Queremos ser como usted,
como los soldados negros de los que hablan las abuelas. Sentí un orgullo inmenso, una alegría que me llenó el pecho. La verdadera fuerza, les dije, no está en los músculos, ni en las armas. Está en el corazón, en la voluntad de no rendirse nunca, de luchar por lo que es justo. Les enseñé lo que sabía: cómo moverse en silencio, cómo leer las señales del viento, cómo mantenerse firmes ante la adversidad. Pero, sobre todo, les enseñé a no dejarse vencer por el olvido. La historia la escriben los vencedores, les dije, pero la memoria la llevamos nosotros. No dejen que nadie les diga que no valen, que no cuentan, que no existen. Ustedes son la prueba de que seguimos aquí. Los años pasaron, y la vida me fue quitando fuerzas, pero nunca la esperanza. Cada vez que veía a un niño de piel oscura correr por las calles, cada vez que escuchaba una canción en la lengua de mis antepasados, sentía que nuestra lucha no había sido en vano. Un día, recibí la visita de Luis, el joven historiador que había prometido contar nuestra historia. Había envejecido, pero sus ojos seguían brillando con la misma pasión. Samuel, me dijo, sentándose a mi lado, he encontrado más testimonios. He hablado con otros soldados, con sus familias. La historia está saliendo a la luz, poco a poco. Le sonreí, sintiendo una gratitud profunda. Gracias, hijo. No sabes cuánto significa para nosotros. Luis sacó un cuaderno y comenzó a leerme fragmentos de las historias que había recopilado. Eran relatos de valor, de sacrificio, de amor por una patria que no siempre supo corresponder. Escuché los nombres de mis compañeros, sus hazañas, sus sueños. ¿Crees que algún día nos reconocerán?, le pregunté, con la voz temblorosa. Luis me miró con ternura. Ya lo están haciendo, Samuel. Cada vez que alguien escucha tu historia, cada vez que un niño pregunta por los soldados negros, están reconociendo su valor. La memoria es más fuerte que el olvido. En mis últimos días, la casa se llenó de visitas. Vecinos, familiares, jóvenes curiosos. Todos querían escuchar la historia de los soldados negros. Todos querían saber la verdad que la historia oficial había intentado enterrar. Me sentaba en mi silla, junto al fuego, y contaba una y otra vez las mismas historias. Hablaba de Tomás, de Ezequiel, de Mateo. Hablaba de la batalla del puente, de la noche en la trinchera, de la promesa de no rendirnos nunca. A veces, las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no de tristeza, sino de orgullo, porque sabía que, al final, habíamos vencido al olvido. Una tarde, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de naranja y violeta, sentí que mi tiempo se acercaba. Llamé a mi nieto, un muchacho fuerte y valiente, y le entregué mi medalla deslucida. Cuídala, le dije. No es solo un pedazo de metal. Es la prueba de que existimos, de que luchamos, de que fuimos más grandes que el olvido. Mi nieto me abrazó, y en su mirada vi la promesa de que nuestra historia seguiría viva. Te lo prometo, abuelo. Nunca los olvidaré. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, siento que mi vida ha cerrado el círculo. Fui soldado, fui olvidado, pero también fui recordado. Y eso, al final, es lo único que importa. Si alguna vez escuchas el nombre de los soldados negros que el ejército mexicano ocultó por exceder a toda su fuerza oficial, recuerda que no fuimos solo sombras en la historia. Fuimos hombres de carne y hueso, con sueños, con miedos, con esperanzas. Fuimos olvidados, sí, pero nunca vencidos. Y mientras haya alguien que escuche, alguien que recuerde, nuestra historia vivirá. El viento sopla fuerte esta noche, y las sombras bailan en las paredes de mi casa. Cierro los ojos y escucho, una vez más, las voces de mis compañeros, llamándome desde el otro lado del tiempo. Siento su presencia, su fuerza, su amor. No estoy solo. Nunca lo estuve. Esta es mi verdad. Esta es nuestra verdad. Que nadie nos borre, que nadie nos calle, que nadie nos olvide. Pero la historia no termina aquí, porque la memoria es un río que nunca deja de fluir, y cada generación añade su propia corriente. Mi nieto, fiel a su promesa, se convirtió en maestro. Enseñó a sus alumnos la historia de los soldados negros, les habló de nuestro valor, de nuestro sacrificio, de nuestra dignidad. Un día, el pueblo decidió erigir un pequeño monumento en la plaza. No era grande ni ostentoso, pero llevaba grabados los nombres de los soldados negros que lucharon por México. Cuando lo inauguraron, la gente se reunió en silencio, y una anciana, con la voz temblorosa, recitó una oración en la lengua de nuestros antepasados.
Lloré ese día, no de tristeza, sino de alegría, porque supe que, al fin, habíamos vencido al olvido. Y así, nuestra historia sigue viva, en las canciones, en los cuentos, en los corazones de quienes se niegan a olvidar. Porque fuimos, y somos, los soldados negros olvidados que el ejército mexicano ocultó por exceder a toda su fuerza oficial. Y mientras haya memoria, nunca moriremos. Y así llegamos al final de esta historia que nunca debió ser olvidada. Los soldados negros que dieron su vida y su valor por México merecen ser recordados, no solo en los libros, sino también en nuestra memoria y en nuestro corazón. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar tu like y a suscribirte al canal para que juntos sigamos rescatando relatos ocultos y honrando a quienes la historia oficial intentó borrar. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan la verdad detrás de los héroes olvidados. Gracias por acompañarme hasta aquí, y recuerda, mientras sigamos contando estas historias, la memoria nunca morirá. Hasta la próxima.